a don Andrés Manuel López Obrador: no claudicar. Cuando alguien, como en mi caso, muy personal, recibe un mensaje que nos ayuda a seguir luchando a pesar de las adversidades profesionales, políticas y sociales, no puede menos que compartirlo con gente que pudiera estar en la misma situación y que al compartir dicho mensaje le pueda servir a continuar su vida con más ahínco, con muchas más ganas de vivir y por qué vivir. Me refiero en este mensaje a las palabras que don Andrés Manuel nos legó en su libro titulado No decir adiós a la esperanza, en el que nos relata con esa sencillez que le caracteriza, pero con la precisión de un ingeniero, un análisis de las vivencias que tuvo en la última contienda por la presidencia de la República. Ya antes había escrito en 1995 su libro titulado Entre la historia y la esperanza, en el cual relata el origen de las primeras acciones del movimiento democrático en Tabasco, estado en el que, como hemos visto, dichas acciones han rendido sus frutos y ya tiene un señor gobernador, don Arturo Núñez, de las filas de don Andrés Manuel. Desde ese entonces a la fecha, nos manifiesta don Andrés Manuel, que en términos generales se puede decir que prácticamente ha permanecido inalterable la estructura del poder, pero que, sin embargo, han surgido movimientos de resistencia y de lucha por la transformación de México, y todavía lo que considera más importante, se han ido registrando manifiestos cambios de mentalidad en amplios sectores de la población del país. Nada es en vano, nos dice don Andrés Manuel, pues se pueden y se han ido obteniendo victorias parciales al mismo tiempo que se crean las condiciones para el cambio profundo que él mismo proclama en sus programas de trabajo. La fórmula que don Andrés Manuel nos sugiere, aunque para él es sencilla, cuando menos, como digo, en caso personal, dadas las adversidades actuales que estoy viviendo, estoy seguro que poniéndolas en práctica, podré irlas superando poniendo en acción lo que nos sugiere: asimilar las derrotas, resistir, avanzar y siempre avanzar, siempre hacia adelante, y si por algo hemos caído, levantarnos, reincorporarnos y una y otra vez recomenzar, y así hasta la victoria total. Es tan profundo el mensaje que nos manifiesta don Andrés Manuel, que nos recalca no perder nunca la fe y nunca dejarnos desmoralizarnos por nada ni por nadie, sabiendo que los procesos de transformación son lentos pero indispensables y sublimes, al grado de que nos sugiere que dicha fórmula la apliquemos a nuestra propia vida como un estimulante para crecer y ser feliz atendiendo a nuestros propios asuntos y ocupándonos al mismo tiempo del bienestar de nuestro prójimo, es decir, de nuestro más próximo. En sus primeros capítulos, don Andrés nos hace un pequeño recorrido de la situación que ha privado a nuestro país desde muchos años atrás, dándonos en todos y cada uno de los casos los datos precisos en los que los señores presidentes en turno, comenzando desde don Miguel de la Madrid hasta don Felipe Calderón, han impuesto en México el sistema económico neoliberal que ha permitido poco a poco ir desplazando la actitud rectora del Estado mediante la privatización de las empresas de que era propietario, tales como Telmex, Mexicana de Aviación, Altos Hornos de México, Televisión Azteca y muchas otras más, incluyendo concesiones de explotación de minas de oro, plata y cobre entre empresarios leales a los presidentes en turno, sin olvidar la privatización de los bancos, que resultó después un fraude de magnitudes y costos inimaginables mediante el famoso Fobaproa, que no fue otra cosa que pagarle a los banqueros sus pérdidas y quienes después
con todo lujo y sin pagar impuesto alguno, vendieron sus bancos extranjeros, dejándonos a los mexicanos una carga de intereses por muchos miles de millones de pesos que seguirán pagando nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. Lo anterior lo resume don Andrés en un grupo muy particular encabezado por el señor Carlos Salinas de Gortari, quien cuenta y ha contado desde hace muchos años con la colaboración de dos grandes personajes de la vida política de nuestra historia reciente, el señor licenciado Emilio Gamboa Patrón y el señor licenciado Manlio Fabio Beltrones, quienes han sido sus operadores políticos en diversos cargos, desde la Lotería Nacional, Fonatur, el Seguro Social, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde luego y obviamente en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, donde se han ido intercambiando durante años a fin de coordinar y lograr las reformas constitucionales que han sido necesarias para lograr irse apoderando de los bienes de la nación mexicana. El caso de don Emilio Gamboa Patrón es muy original, pues siendo uno de los más cercanos colaboradores del entonces candidato a la presidencia de la República, don Francisco Labastida, el señor Emilio Gamboa Patrón fue muy previsor, pues aun cuando su partido perdió la presidencia, él, el licenciado Emilio Gamboa Patrón, ya estaba en la lista de senadores por la vía plurinominal y en consecuencia, aún perdiendo, se convirtió en flamante senador de la República. Para los estudiantes de ciencias políticas, sería interesante hacer un estudio de la carrera política de don Emilio Gamboa Patrón, pues dada su brillante inteligencia, ha permanecido en el poder desde la época en que fuera secretario particular del entonces presidente don Miguel de la Madrid. Por cierto, nos relata don Andrés Manuel, que cuando don Miguel de la Madrid declaró que Salinas le había robado la mitad de la partida secreta del presidente, fue el propio Emilio Gamboa Patrón quien se apersonó al domicilio, logrando que don Miguel se desdijera de dicha declaración, alegando principios de locura. Pero tristemente este mensaje debe ser breve y por lo que únicamente puedo terminar diciendo que aceptemos la invitación que don Andrés Manuel nos hace a no claudicar en la lucha por el cambio profundo que necesita el país, a no decir adiós a la esperanza, poniendo en práctica las fórmulas que como modo de vida nos sugiere el propio don Andrés Manuel y que vale la pena repetir: asimilar las derrotas, resistir, avanzar y siempre hacia adelante, y así juntos los mexicanos que deseemos el cambio necesario, ayudemos a don Andrés hasta la victoria que se merece. Otro sí digo, no claudicar nunca, como lo ha hecho hasta la fecha don Andrés Manuel. Muchas gracias y que viva México, don Andrés Manuel.